al Señor. Estaba meditando mientras escuchaba el cántico que la oportunidad que estamos teniendo en estos días es una oportunidad para en realidad reflexionar y en aquellas cosas de las cuales quizás antes las teníamos como tan rutinariamente las hacíamos y las teníamos que a veces no le dábamos el valor que en realidad conlleva cada una de ellas. Y de todas las cosas que sabemos que necesitamos reflexionar en ellas, una de ellas es la oración. Cuando antes decíamos, a la verdad no tengo tiempo, estoy trabajando demasiado, los niños en la escuela y tantas cosas que hacer, yo considero que la mayoría de nosotros tenemos hoy en día, en medio de estas situaciones, la gran oportunidad de ahora sacar más tiempo que antes y con más frecuencia y con más facilidad de orar y hablar con Dios. Yo considero, y es lo que viene siempre, usted sabe cómo a veces decimos y expresamos ciertas cositas, que yo creo que cuando la iglesia del Señor se vuelva a reunir, volvamos otra vez a estar reunidos, si nosotros en realidad hemos aprovechado el tiempo para hablar con Dios y meditar en el Señor y escudriñar y leer su palabra y hacer lo que se llama nuestra devoción familiar o independientemente en nuestros hogares, yo creo que cuando regresemos otra vez para estar en el templo y venir a adorar al Señor, vamos a venir más fortalecidos espiritualmente, vamos a venir con más dedicación, con más entusiasmo, porque créame, no pasemos por alto que aunque veamos las cosas que negativamente han surgido, no obstante nos podemos dar cuenta que es una oportunidad para que podamos estar en la presencia del Señor con más facilidad. Analícelo para que usted vea. Lo que antes no podíamos hacer como iglesia del Señor, hoy lo podemos hacer en cuanto a la consagración, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, el compartir de las cosas espirituales del Señor. Podemos darnos cuenta que en realidad tenemos la gran oportunidad. Así que les exhorto a que la aproveche. Saque su tiempito para hablar con Dios. Saque su tiempito, lo hay. Ahora lo tenemos, ahorita lo tenemos en nuestras manos. Así que vamos a aprovechar y vamos a decirle al Señor, Señor, no importa lo que esté pasando alrededor del mundo, todavía mi relación contigo está ahí. Y ahora más que nunca que puedo hablar contigo con mayor facilidad. Hay mucho que se está aprendiendo. Hay muchas cosas que están saliendo a la luz que antes estaban escondidas. Buenas y otras quizás un poquito malas. Pero las buenas son las que debemos aprovechar. Y una de las cosas que debemos aprovechar como pueblo de Dios, estoy hablando con la iglesia del Señor local y alrededor del mundo, es la oportunidad que tenemos de poder ahora sacar tiempo para venir ante la presencia de Dios con más facilidad y con más frecuencia para hablar con nuestro Dios. Así que esperamos que usted pueda aprovechar y podamos todos aprovechar. Recuerden, el mejor momento, la mejor hora, el mejor lugar, el más conveniente para usted, pero no deje de hablar con Dios, porque yo creo que son momentos precisos para hacerlo y son momentos, tiempos que están demandando que cada día nos acerquemos más al Señor. Gracias por sintonizar y queremos continuar en esta hora con la enseñanza de la palabra del Señor y vamos a continuar hablando bajo el tema la importancia de la oración. La importancia de la oración. Y quiero llevarles rapidito porque la necesidad de la oración. Vamos a estar hablando de la oración, pero la importancia de la oración y la necesidad de la oración. Así que vamos a estar hablando sobre este tema y quiero llevarlos
a los versos que nos quedamos el domingo, y quisiera llevarlos a donde nos quedamos, que creo que fue en Mateo 26. Habíamos hablado, sí quiero hacer un repasito rapidito. Orar, ¿qué debemos hacer con la oración? Es sin cesar, no dejar de orar, orando en todo tiempo, con oración, en toda oración, súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En Judas dice que vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, ¿cómo lo vamos a hacer? Orando en el Espíritu Santo. Tesalonicenses nos dice, orando de noche y de día, dice el apóstol Pablo, oraba por los hermanos con gran insistencia, con determinación, con fervor, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. ¿Cómo oraba el apóstol? Oraba de noche y de día. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. Hablamos que la oración es una necesidad en nosotros. Nosotros necesitamos orar, y la oración es necesaria para podernos de estar conectados con Dios, poder estar fortalecido, ¿no? Usted no, si no ha podido descubrir lo que es, lo que se consigue en la oración. En la oración se consigue la fortaleza del Señor, se consigue dirección para hacer cosas de las cuales en ocasiones no sabemos cómo hacerlas. Recibimos revelación de la palabra del Señor. El Espíritu de Dios nos habla en nuestra vida, nos aclara cosas que a veces están oscuras, misterios que en ocasiones no sabemos, nos da entendimiento para interpretar la Biblia, la palabra, correctamente. Nos deja saber el camino de Dios, nos dirige, dice la palabra del Señor, cuando oramos, el Espíritu de Dios nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Nos ayuda, nos fortalece. Hermano, cuando nosotros oramos, ahí surgen un sinnúmero de cosas. Surgen cosas hermosas y maravillosas de parte de nuestro Dios. Recuerde que el método, uno de los métodos de suma importancia para estar cerca de Dios y allegarnos a Dios, es la oración. Por medio de la oración es como nos comunicamos con nuestro Dios. Así que la oración es indispensable. Note lo que dice. El Señor le enseñó una parábola, le refirió una parábola sobre la necesidad de orar. El tener que orar, ¿cuándo? Siempre, no ocasionalmente. Yo considero que todos los días debemos sacar un tiempo para hablar con el Señor. Le dije en las enseñanzas anteriores que preferiblemente a solas con Dios, aparte con Dios. Y lo vamos a ver lo que nos dejó el Señor en su palabra, cómo es que debemos hacerlo, para que usted vea. Ahora estamos viendo de que es una necesidad. El Señor mismo lo reconoció de que era una necesidad. Él nos dio el ejemplo de que era necesario orar. Así que nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Todos los hombres de Dios lo hicieron, todas las mujeres de Dios lo hicieron, y nosotros también como iglesia del Señor tenemos que hacerlo. Y aun si usted no comparte nuestra fe, venga al Señor, aprenda cómo orar a Dios, venga para que usted vea el método, la forma de cómo se puede llegar a Dios y cómo Dios acredita la oración que le hacemos. Así que necesidad de orar, ¿cuándo? Siempre, y no desmayar. Colosenses dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, ¿qué dice el apóstol Pablo? No cesamos de orar por ustedes. La oración incluye, note bien, el no dejar de hacerla y continuar haciéndola. Orar por nuestros hermanos, orar por las necesidades de nuestro prójimo, de nuestros vecinos, de nuestros hijos, de nuestros padres, de cualquier familiar nuestro, de aquel que vemos que está en necesidad. Orar por el mundo entero. A la final de esta enseñanza, creo que el viernes, si el Señor me lo permite, le voy a mostrar bíblicamente cuáles son los beneficios en la oración. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros oramos? ¿Qué ocurrió cuando los hombres de Dios oraron en el Viejo Testamento? ¿Qué ocurrió en el Nuevo Testamento? ¿Qué ocurrió cuando Jesús oró?
¿Qué ocurrió cuando los apóstoles oraron? ¿Qué ocurre cuando oramos y venimos al Señor? Recuerde, Dios estableció la oración. Y si Él la estableció, Él va a acreditar la oración cuando venimos ante Él en la forma en que conforme a su palabra nos dice que oremos. No se le puede orar a todo el mundo, se lo mencioné el domingo pasado. No se le puede estar orando a los seres celestiales, a los ángeles, los arcángeles, los serafines y los querubines, a nadie de eso, ni apóstoles, ni nadie que haya estado en esta tierra, que haya muerto. No se le puede orar a mamá y a papá porque eso no es bíblico, no enseña la palabra del Señor. Hay que orarle al Padre en el nombre de Jesucristo, y ahí entonces la oración es acreditada. Nadie más puede hacer nada por nosotros, solamente Dios lo hace a través de la persona de Jesucristo. Cuando aprendemos a orar de esa manera, entonces Dios acredita nuestra oración y Él comienza a hacer en nuestras vidas grandes cosas. Le estoy hablando bíblicamente, no le estoy enseñando nada de lo que yo creo personalmente de mi parte, se lo estoy enseñando porque la Biblia es la que lo enseña. Estos son principios sagrados del Señor, y si creemos que esta palabra que tenemos con nosotros día tras día, la Biblia, la palabra del Señor que ha sido inspirada por Él, si creemos en otras cosas que dice esta Biblia, también tenemos que creer esto que estamos enseñando. La oración es indispensable y es una de las doctrinas principales de la palabra del Señor. Como nos allegamos a Dios, principalmente por medio de la oración. Nota lo que dice, el apóstol dice: no cesamos de orar por vosotros. No cesaba de orar por los hermanos. Día tras día oraba por ellos. ¿Para qué? Para que fueran llenos. Note bien, para que Dios los capacitara del conocimiento. Note que ya estamos viendo que por medio de la oración se consigue, se logra, cuando pedimos, ser llenos del conocimiento de su voluntad. Note que por medio de la oración Dios se motiva, se mueve a capacitarnos, a enseñarnos, a darnos entendimiento, revelación de su palabra, hablar en nuestro espíritu, darnos lo apropiado de cómo poder hacer su santa y su divina voluntad. Note, del conocimiento, llenos del conocimiento, en otras palabras, de la voluntad de Dios en toda sabiduría, inteligencia, note bien, y espiritual, que es lo más importante. Yo soy de los que creo que cuando espiritualmente estamos capacitados y el Señor nos ayuda, podemos entonces entender las cosas más claras, podemos tomar decisiones apropiadas y podemos hacer las cosas como Dios dice que las debemos hacer. Note bien ahora el próximo, lo que dice, ejemplo de Jesús en la oración. ¿Y cuál fue su mandato al respecto? Bueno, Lucas 11 dice que Jesús orando en un lugar, y los discípulos, cuando Él terminó de orar, se interesaron a que Jesús los enseñara a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Note bien ahora Lucas 6:12. En aquellos días Jesús fue al monte, ¿a dónde? Al monte a orar, y pasó toda la noche orando. Estamos dando un repaso. Velad, dice pues, en todo tiempo, oye bien, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Note bien lo que nos está enseñando el Señor, que por medio de la oración la misericordia de Dios se extiende y nos ayuda para librarnos de las cosas terribles que vienen. Note bien, si la oración es importante, quiere decir que por medio de la oración Dios se va a manifestar en nuestras vidas y va a evitar que tengamos que pasar por lo que otras personas van a pasar. Las cosas terribles que vienen, la gran tribulación que viene, los momentos dificultuosos. La Biblia dice que Dios nos va a mantener libres de todas estas cosas, que el Señor nos llevará mucho más allá de la muerte. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre todo el mundo para probar a los habitantes de la tierra. ¿Qué está diciendo la palabra? Que Dios nos va a librar. ¿Cómo lo podemos lograr? Orando a Dios, hablando con Dios. Saque ese tiempo, saquemos el tiempo.
Saquemos el tiempo, el momento apropiado, conveniente. Si usted está cansado ahora y usted sabe que no va a poder hablar con Dios, se va a dormir porque ha trabajado tan fuerte, descanse, y luego que descanse, hable con Dios. Tiene oportunidad mientras va manejando, hable con Dios. Hay formas, diversas formas de hablar con Dios, y lo podemos hacer. Jesús nos dio el ejemplo. Amén. Y ahora dice, en todo tiempo orando, para que seáis tenidos, privilegiados, óyeme, dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Tener esa perseverancia, esa seguridad, y poder en aquel día decir, aquí estamos, Señor, lo logramos. ¿Cómo se consigue? Por medio de la oración. Marcos 11:25, cuando estéis orando, ¿qué podemos hacer? Por medio de la oración. Cuando sacamos el tiempo para orar. ¿Sabe si tenemos algo contra alguien? Usted lo sabe y yo lo sé. Yo no soy de los que creo, Señor, mira a ver si hay en mi corazón algo, o mira a ver, no. Si usted sabe que está ahí, usted lo sabe. Y yo sé si está ahí, también lo reconozco. Así lo que tenemos que hacer es simplemente reconocerlo y venir ante el Señor sin hipocresía, sin tratar de ocultar. Recuerde que Dios es un Dios omnisciente. Él conoce todas las cosas. Antes de usted y yo hablar, ya Él sabe lo que vamos a decir. Antes de aún pensar lo que vamos a pensar, ya Él conoce nuestro pensamiento. Al Señor no se puede engañar. Gálatas dice, el apóstol Pablo dijo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Así que cuando venimos al Señor en oración, tenemos que venir con sinceridad. ¿Hemos fallado? Señor, hemos fallado. Reconozco, mira lo que hice. No debía hacerlo. Pequé, fallé. Hice lo que no es de tu agrado. Y lo que tenemos que hacer es reconocerlo. Dios le encanta, creo que el capítulo 51 del libro de los Salmos, versos 16, 17 por ahí, cuando dijo el salmista que un corazón contrito, arrepentido y humillado, Dios no lo desprecia. Así es como debemos venir en oración al Señor, humillados, reconociendo, arrepentidos de todo aquello que en ocasiones hacemos que no es de agrado a Dios. Un corazón de esa manera, dice el salmista, que Dios no lo desprecia. Y yo quiero que cuando yo venga al Señor a pedirle perdón por algo que haya hecho, que el Señor me perdone. Pero una de las formas en las cuales tenemos que venir es con un corazón contrito. En otras palabras, arrepentido y humillado. ¿Cómo lo hacemos? En oración. Y cuando estamos en esa oración, nosotros sabemos si tenemos algo contra alguien. Porque esa persona nos hizo mal, porque nos hizo daño, nos ofendió, hizo algo en nuestra vida que nos tiene incómodos, nos tiene quizás hasta enojados y molestos por algo. Mire lo que dice el Señor: cuando estés orando, aprovecha que estás orando y en esa oración perdona a aquel que te ha ofendido. Y créame que el perdonar, mantenga esto en mente, yo solo he mencionado a esta iglesia en ocasiones anteriormente, el perdonar es un remedio no tan solamente para el que vamos a perdonar, sino para nosotros mismos. Y el remedio está y consiste de esta forma que yo lo utilizo metafóricamente. Cuando usted y yo no perdonamos y en nuestro corazón hay raíces de amarguras y hay enojo y hay sentir equivocado hacia la gente, hacia las personas, sea quien sea, hermanos en la fe, familiares, vecinos, trabajadores, sea quien sea, el prójimo que nos ofenda, no los queremos perdonar. ¿Sabe lo que estamos haciendo? Es como el que toma veneno y espera que el otro se muera. Nosotros nos estamos perjudicando y la relación con Dios está perjudicada y la relación con nuestro prójimo está perjudicada. No es que no nos sintamos mal por algo que nos hacen. No es que no nos sintamos mal cuando nos ofenden. No es que no nos sintamos mal cuando nos ultrajan y nos hacen daño, nos roban, nos perjudican, dañan nuestro testimonio. No es que no nos sentimos mal, porque somos humanos y sentimos el dolor y la tristeza. Pero nos llama el Señor a que no permitamos que nuestro corazón se llene de ese sentir equivocado, porque comenzamos, note bien, comenzamos a despreciar a esa persona al extremo donde ya le aborrecemos, y al aborrecerlo
Juan dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. Un homicida es una persona que mata. Entonces dice, cuando aborrecemos a nuestro hermano, nos convertimos en homicidas. Y él dice, los homicidas no tienen parte en el reino de Dios. Significa que podemos estar diciendo que estamos bien, pero usted y yo conocemos nuestro corazón. Dios lo conoce a perfección y no hay otra persona mejor que conozca nuestro corazón que nosotros individualmente. Usted sabe y yo sé, si en nuestro corazón hay un sentir equivocado de odio, de enojo, de rencor, de amargura, de un sinnúmero de cosas que nos gustaría, si tuviéramos la libertad de hacerlo, haríamos en contra de aquel que nos ha ofendido. Lo mejor es perdonar. ¿Qué dijo el Señor? Cuando estés orando, si tienes algo, note bien, si tienes algo contra alguno, para que también, dice, perdona, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Que significa que el yo perdonar al que me ofende y al que yo tengo algo contra esa persona, va a garantizar que Dios me va a perdonar a mí mis ofensas que yo hago en contra de él. Así que la garantía es maravillosa. Estamos recibiendo bendición de Dios cuando perdonamos. ¿Pero cómo lo hacemos? Cuando estamos orando. Antes de pedirle a Dios, perdona mis pecados, recuerde que tenemos que perdonar a aquel que nos ha ofendido. Lucas 11:2, y le dijo, cuando oréis, decid Padre nuestro, reconocer que el Padre Celestial es nuestro Padre que está en los cielos, que su nombre sea santificado, y es santificado, que venga su reino, porque Él va a reinar, Cristo va a reinar, y hay un reino que pertenece a Dios. Hágase tu voluntad, tu designio, tu deseo, lo que tú deseas, como se lleva a cabo en el cielo, así también sea en la tierra. Mateo 26:41, ¿qué le dijo el Señor? Velad y orar. ¿Para qué? Para que no entréis. En otras palabras, para que no caigas en tentación. ¿Sabe por qué muchos de nosotros caemos en tentación? Porque no sacamos tiempo para orar. No hemos entendido todavía que la oración Dios la acredita y nos da fuerza espiritual para cuando venga el momento de la tentación, nosotros podamos mantenernos firmes, perseverantes en el Señor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que velar, mantenerse a la expectativa, mantenerse despierto, mantenerse observando todo lo que está alrededor y también orar. ¿Para qué? Para que no entremos, no caigamos en tentación. Le mencioné, creo que fue el domingo. Recuerda, el Señor no le está diciendo para que no venga la tentación. La tentación va a venir de diferente forma, pero ahora nos manda que para poder tener victoria sobre las tentaciones que puedan venir, y tentaciones son provocaciones que van a venir a nuestra vida para hacernos desviar, extraviar, caer de la gracia de Dios. Ahora, ¿qué le dijo a sus discípulos? Para que ustedes se mantengan firmes, tienen que velar y tienen que orar para que no caigan en esa tentación. Entonces, ¿qué le dice? El espíritu a la verdad está dispuesto. La parte interior está dispuesta, espiritual está dispuesta a seguir adelante. Pero la carne, que es lo que a veces no queremos entender, que la carne tiene unas concupiscencias, unos deseos, unas inclinaciones, unas pasiones, unos placeres, que lo que le gusta no es lo espiritual. La Biblia dice que hay una batalla entre el espíritu y la carne, y los dos se oponen entre sí para que nosotros no hagamos lo que queremos hacer. El espíritu quiere que hagamos la voluntad de Dios, el Espíritu Santo. La carne quiere que hagamos su voluntad, las obras de la carne, que de acuerdo al capítulo, creo que 5 del libro de Gálatas, de los versos 18, 19, 22, por ahí, se encuentra de que hay unas obras de la carne que lo que hacen es que nos exenta de entrar al reino de los cielos. Y cuando tenga tiempo, léalo. Y luego nos dice que cuando vivimos en el Espíritu, permitimos que el Espíritu Santo nos dirija, entonces podemos amar, podemos disfrutar del amor, del gozo, de la paz, de tantas cosas, 9 cosas hermosas
que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que es indispensable que oremos para que nos mantengamos firmes en la fe. Recuerde lo que le mostré el domingo. Cuando la carne está débil, el espíritu está alto. Nos mantenemos firmes en el Señor. La carne no ha desaparecido. La carne, los deseos de la carne están inactivos porque nuestra vida espiritual está fortalecida. Tan pronto descuidamos la oración y la búsqueda de Dios, nuestra vida espiritual baja y la carne comienza a subir. Es ahí donde entonces comenzamos a inclinarnos a hacer aquellas cosas que la carne quiere hacer, que es la que nos lleva a salirnos de la voluntad de Dios. Y finalmente, cuando no rectificamos lo que debemos rectificar, somos perjudicados espiritualmente y perdemos lo que un día teníamos en el Señor. Así que yo le exhorto a que se mantenga. Recuerda lo que se le mencioné el domingo sobre Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pero el Espíritu nos va a llevar, escúchame bien, el Espíritu no nos va a llevar a hacer obras de la carne. El Espíritu nos va a llevar a lo espiritual, a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y una de unas armas espirituales de gran fortaleza es la oración. Y a eso nos va a dirigir el Espíritu Santo. Y cuando estemos orando, Él nos va a ayudar. Recuerde que lo mencioné en el libro de Romanos capítulo 8, uno de los versos, el apóstol Pablo dice que el Espíritu nos ayuda e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Recuerde, mire, nosotros tenemos de la Trinidad de Dios dos personajes principales que interceden por nosotros. El mismo capítulo dice que Cristo intercede por nosotros. Dice que Él está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Entonces, después nos dice Romanos 8 que ahora el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Tenemos dos personajes de la Trinidad que siempre están intercediendo por nosotros. Pero tenemos que inclinarnos a ellos. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que buscar su rostro, tenemos que acercarnos. Y yo sé que es una lucha, créame, como le dije anteriormente, es una lucha, porque la carne no le gusta someterse a las cosas de Dios. Y dice, y tampoco puede, porque es que no se sujeta a la ley del Señor. Pero nosotros podemos tomar esa decisión de estar acercados a Dios en todo momento. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí. Si Dios dice y pide que lo hagamos, es porque Él sabe que nosotros lo podemos hacer. Así que mire lo que le dice el Señor: orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, recuerda, Pablo dice que en esta carne, en los miembros, hay una ley del pecado. O sea que es como que nos quieren obligar a hacer lo contrario a lo que Dios quiere que hagamos. Pero para eso tenemos al Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la fortaleza de Dios. Que a nosotros lo que nos resta es simplemente acercarnos a Dios. Hacer la parte que a nosotros nos corresponde. Y yo le garantizo que cuando la hacemos, vemos el resultado positivo del Señor en nuestra vida. El Señor le dijo, mire lo que le dijo: ¿por qué dormís? En otras palabras, ¿qué pasó? ¿No están sacando tiempo para hablar con Dios? Han tomado un receso demasiado de largo. Recuerde, ellos estaban en el reino, estaban con el Rey, estaban con el Salvador. Cuando usted y yo estamos en el reino de Dios, las cosas son diferentes a cuando no estábamos. Cuando no estábamos en el Señor, cuando no estábamos incluidos en el reino del Señor y que nuestro Señor fuese nuestro Rey, pues hacíamos las cosas que no eran conforme a la voluntad de Dios. El apóstol, o mejor dicho, el salmista dice en uno de los salmos: que tiene el impío de hablar de la ley de Dios. ¿El impío quién es aquel? Aquel que todavía no conoce al Señor. Pero cuando ya conocemos al Señor y tenemos los principios bíblicos de la palabra de Dios con nosotros, por eso es que es bueno aprenderlos, por eso es que es bueno conocer esta palabra, para que entonces ahora conozcamos cuál es la forma en que nosotros tenemos que servir al Señor. Por eso es que el apóstol Pablo le dijo a los romanos, en el capítulo 12, verso 2, ¿qué le dijo? No te conformes a este siglo, no os conforméis a este siglo. ¿Qué dice? Sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿no? De transformarse, tiene que haber renovación. Renovación significa sacar lo que no sirve y traer lo que entonces ahora es apropiado. ¿Para qué? Para que comprobemos, para que veamos, para que experimentemos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero esa parte nos corresponde a nosotros. Ahora en la nueva criatura, que dice el apóstol, vestíos del viejo hombre, del nuevo hombre, y echar a un lado el viejo hombre. El viejo hombre está viciado, estuvo caminando equivocadamente. Vestíos del nuevo hombre, ¿para qué? Para que entonces podamos vivir en el orden del Señor. Está hecho conforme a la imagen del Señor, el nuevo hombre. Así que, ¿podemos disfrutar de todo eso? Claro que sí. No podemos descuidar de orar. Miren lo que le dice el Señor. Porque dormís, levantaos. En otras palabras, tomen acción. Oren para que no entren en tentación. Note lo que dice. ¿Cómo y por quién se debe orar? ¿Cómo y por quién se debe orar? ¿Cuándo es que yo debo sacar el tiempo para hablar con el Señor? Miren lo que dice el Salmo 55. ¿Qué dice? En cuanto a mí, note lo que dice. A Dios clamaré y Jehová me salvará. Note bien, él conecta el clamor, la oración, el acudir a Dios con salvación, con ser libre, o sea del pecado, o sea de cualquier situación que podamos tener. Aún en la enfermedad, bíblicamente, el Señor cuando sanaba a los enfermos y decía, y eran salvos de esa enfermedad. Quiere decir que la palabra salvación se utiliza en diferentes connotaciones. Pero mire lo que dice el salmista. En cuanto a mí, otra palabra, mi responsabilidad. Yo lo que voy a hacer es que a Dios yo voy a clamar. Y si clamo a Dios, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Jehová? Jehová me va a salvar. ¿Ve la importancia de orar, de clamar, de pedir, de orar? Ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues mire, tarde, en la mañana, al mediodía, ¿qué dice? Oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Esto es bueno para las personas que a veces dicen, no, es que tiene que ser a las 4 de la mañana, o tiene que ser antes que amanezca, o tiene que ser... No. Cuando usted y yo vamos a hablar con Dios, podemos hablar en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier lugar, y el Señor va a sacar tiempo para escuchar nuestra oración. Si a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana es conveniente para usted, pues saque ese tiempo para orar. Pero es posible que otra persona tenga tiempo para hacerlo a las 12 del mediodía. ¿Usted piensa que Dios no le va a escuchar? Yo le voy a comprobar bíblicamente de que cuando se ora, no hay horario específico, sino que en el momento que usted y yo saquemos tiempo para orar, Dios va a sacar tiempo para escuchar. ¿Qué dice el salmista? Tarde y mañana y a mediodía, ¿qué dice? Oraré y clamaré. ¿Y qué dice el salmista? Y Él oirá mi voz. Así que escoja la hora que usted considere apropiada, el lugar que usted considere apropiado y quizás acostumbra. No hay nada malo en eso. Lo importante es que saquemos tiempo para orar. Puede ser en una esquina. He escuchado personas que se meten en los roperos y mueven la ropa para un lado y ahí se tiran de rodillas. Encuentran privacidad. De la forma, el lugar, usted no se preocupe. El horario, tampoco. Yo sé que usted ha escuchado personas que dicen, no, que es mejor orar antes que amanezca el día, que después que amanezca el día. No. Aquí no dice cuándo lo debemos hacer. No importa el horario, no importa el lugar, no importa el día, lo importante es hablar con Dios. El salmista entendió que a Dios él iba a clamar y que Jehová lo salvaría. Y que la tarde, en la mañana, al mediodía, él iba a orar, iba a clamar y tenía la seguridad
que cuando lo hiciera, Dios lo iba a escuchar. Quiero dejarte saber en esta hora que cada vez que usted y yo sacamos tiempo para orar, Dios saca el tiempo para escucharnos. No crea que ese momento que sacamos, sea el tiempo que sea, para hablar con Dios, Dios no te va a prestar atención. Si Él estableció que una de las formas de comunicarnos con Él, de agradarle, de venir ante su presencia, es la oración, Él no puede dejar de prestarle atención a esa oración, sobre todo cuando esa oración se está llevando a cabo como Dios dice que la debemos llevar a cabo. Así que no te sientas mal. Tienes que orar por alguien, ora por esa persona. Esa oración Dios la acredita. Como Dios lo quiere hacer, como Dios se vaya a manifestar, eso no nos corresponde a nosotros. Eso le corresponde a Dios. Así que vamos a orar. La parte nuestra es orar, es clamar, es pedir, es interceder. Y Dios se va a encargar de hacer lo que Él puede hacer. Note bien, lo que se alcanza a recibir por medio de la oración. Estas son algunas cositas que le he traído. Note bien, esta es la historia de Pedro, note bien, cuando estaba encarcelado. Herodes lo puso preso. Habían dos que caminaban, él y Jacobo. A Jacobo lo mataron y a Pedro lo pusieron preso. Pero note lo que dice la palabra del Señor, qué estaba pasando. Note bien. Así que Pedro estaba como custodiado, estaba preso, estaba siendo guardado, protegido. ¿Dónde? En la cárcel. Pero note lo que dice ahora la próxima parte. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia hacía sin cesar oración por nuestro hermano Pedro. Un principio muy hermoso. Lo que la iglesia del Señor debemos todos hacer es interceder por nuestros hermanos, por sus necesidades, por los problemas que pueden estar teniendo. Y aun si no tuvieran nada de eso, es nuestra responsabilidad orar por nuestros hermanos, orar por nuestros líderes, orar por todos aquellos que tengan que ver con el reino del Señor, aunque no sean miembros de la iglesia a la cual localmente pertenecemos, pero son nuestros hermanos. Y si son nuestros hermanos, somos llamados bíblicamente a orar por ellos, a interceder por ellos. Tan pronto usted reciba una petición de alguien, ore al Señor. Señor, mira la petición del hermano, de la hermana, mira el problema, la dificultad. A eso nos ha llamado el Señor. Y eso es lo que debemos hacer. Si no hubiera sido esto lo que yo creo, Dios podía utilizar otros métodos. Pero yo creo que en este caso de Pedro, lo que motivó a Dios, note bien, cuando ellos oraron, entonces Dios manifestó su gloria. ¿Y usted sabe lo que pasó? Pedro fue liberado de la cárcel. ¿Y cómo surgió? Dios enviando su ángel. Oiga bien, soldados al frente de la cárcel, soldados al frente en la celda, y Dios envía su ángel para sacarlo de aquel lugar. Salió de aquel lugar que nadie se dio cuenta cuando salió. ¿Quién lo hizo? Dios. Dice la Biblia que cuando él entró, no lo tengo ahí, pero cuando el ángel entró, lo tocó por su costado
Y dice que tan pronto lo tocó por su costado, las cadenas que lo amarraban se rompieron. Y el cepo que tenía en sus piernas quedó también suelto. El ángel le dijo: cíñete, levántate y cíñete. ¿Qué aprendemos de ese principio? Que hay cosas que Dios hace y hay cosas que nos pertenecen a nosotros hacer. Porque yo siempre he creído, si el ángel cuando lo tocó en el costado se rompieron las cadenas y todo lo que le ataba quedó suelto, ¿por qué el ángel no lo vistió de la misma forma? Él tenía el poder para hacerlo. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque a Pedro le correspondía la parte que a él le correspondía: ceñirse y ponerse las sandalias. Y de allí lo sacó el ángel de Dios. El ángel de Jehová lo libró. ¿Por qué? Porque había una iglesia que oraba. Vamos a aprender, si todavía no lo hemos aprendido, de estos hermanos que reconocieron: el hermano Pedro está preso. Y no está preso porque estaba robando, no está preso porque estaba haciendo maldades, estaba preso por la causa de Jesucristo. Pero el pueblo reconoció que hacía falta alguien que intercediera a Dios por él. El pueblo sabía que hay una forma de cómo se puede venir a Dios para que Dios extienda su mano de misericordia. ¿Y cuál era? La oración. Se pusieron de acuerdo y mira lo que dice. Oiga bien, la iglesia, los santos, los hermanos en la fe, que dice, hacía sin cesar, sin detenerse, continuamente, día tras día, a Dios oraban por él. Qué bueno. Por causa, esto es lo que yo creo, de la oración de los hermanos, Dios fue movido a misericordia. Y Pedro fue libertado. ¿Notas lo que dices? Entonces Pedro, volviendo en sí, después que había salido, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo, oiga bien, lo que el pueblo de los judíos esperaba. Lo libró de que Herodes lo matara. Lo libró del pueblo que estaba esperando que le hicieran daño. ¿Por qué sucedió? Porque había una iglesia que oraba. Una iglesia que ora es una iglesia que ve la mano de Dios obrando. Una iglesia que ora es una iglesia que es cada día establecida en lo espiritual. Una iglesia que ora es menos propensa a desobedecer y a extraviarse de lo de Dios. Una iglesia que ora es una iglesia que ve la mano gloriosa de Dios haciendo grandes cosas, lo que el hombre no puede hacer, porque la iglesia que estaba orando aquel tiempo no podía ir a sacar a Pedro así porque sí, pero encontraron el método que ellos sabían que Dios podía hacer la obra. ¿Cuál fue ese método? Orar. Y oraban sin cesar por Pedro. ¿Qué dice? Pedro volviendo en sí cuando salió. Él mismo se sorprendió. ¿Y qué dice? A la verdad, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y él, oiga bien, el Señor a través de su ángel me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, después de haber pensado y dándole mente a lo que había pasado, llegó, oiga bien, a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos, oiga bien, estaban reunidos orando. Quiere decir que antes de Pedro salir de la cárcel, la iglesia estaba orando. Mientras estaban orando, Dios metió su mano y sacó a Pedro. Todavía cuando Pedro sale y va a la casa, toca la puerta, que ni le quieren creer, estaban impresionados. Dice que la muchacha que fue a la puerta
ni le abrió, se fue para atrás para dar noticia a los que estaban allí. Mientras todavía Pedro ya estaba libre, la iglesia todavía estaba orando. Hasta que Pedro llegó, se gozaron los hermanos y comenzó a explicarle a la iglesia, a los hermanos que estaban reunidos, cómo Dios había hecho la maravilla que hizo. ¿Cómo surgió? Por medio de la oración. Recuerda, la oración es el método. La oración es la forma en la cual podemos motivar, no obligar, motivar a Dios a que Él extienda su mano de misericordia. Hechos 11:5. Dice Pedro, otra experiencia que Pedro tuvo cuando fue enviado a la casa de Cornelio. Oiga bien, Pedro, estaba en la casa de un tal Simón, creo que se llamaba, y él estaba allí, y mientras le preparaban algo de comer, dice la Biblia que él subió a la parte de arriba, y dice que estaba yo, Pedro, en la ciudad de Jope. ¿Qué hacía él en la ciudad de Jope? Estaba orando. Cuando mientras le preparaban de comer, él estaba orando. Estaba en la presencia del Señor. Y dice que vio un éxtasis. Y busque la parte de abajo que le puse. Éxtasis es el estado de unión del alma con Dios. Una conexión momentánea. Una experiencia gloriosa con la presencia. No estaba dormido. El éxtasis no es cuando la gente está durmiendo, están despiertos. Entonces es tipo lo que se llama una visión. Éxtasis, dice, vio en ese éxtasis, vio una visión. Algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. A lo que me quiero concentrar por ahora es que Pedro estaba orando. Y cuando estaba orando, tuvo la experiencia del éxtasis y la visión. Cuando se ora, se tienen experiencias como estas en el Señor. Se manifiesta el Señor. Nos habla el Señor. Hay revelación de parte de Dios. Y todos los que sabemos la historia, sabemos cuál era el propósito de esta revelación, de este éxtasis, de este lienzo, que creo que bajó 3 veces y venía hacia él. Dios dándole una explicación, una revelación, una enseñanza, preparándolo para cuando fuera a encontrarse con aquel hombre llamado Cornelio, gentil, de lo cual los mismos judíos pensaban que no eran merecedores de la salvación. Los tenían como inmundo. En esta experiencia, mientras él está orando, Dios le da un éxtasis, una visión, y le muestra lienzos que descendía por las 4 puntas, era bajado del cielo. Habían reptiles, cuadrúpedos, habían animales de los cuales los judíos no comían. Y ahí fue cuando Pedro vio en visión que cuando después de la tercera vez del lienzo, Dios le dijo, mata y come. Y él le dijo, jamás, porque yo no como ni he comido cosa inmunda. Que le dijo el Señor, nunca llames inmundo lo que yo he limpiado. ¿De qué le está hablando el Señor? Que lo va a llevar a tener una experiencia ahora con los gentiles, con los que no son judíos. Porque Dios también le va a dar el privilegio a ellos, a Cornelio, a su familia, a los que estaban allí. Pero Dios está preparando su corazón. Así nos prepara Dios cuando sacamos tiempo. Hay cosas que a veces sentimos contrarias a lo que Dios a veces quiere hacer. Pero cuando oramos, Dios nos revela, nos enseña, nos capacita, nos instruye. Para que podamos llevar a cabo su voluntad, no la nuestra. Porque si usted deja a Pedro, Pedro nunca le predica a los gentiles.
tuvo que Dios ministrarle y mostrarle en este éxtasis esa visión. Y luego lo envió a Cornelio. Y vamos a ver más luego con relación a Cornelio. Porque fíjese, oiga bien, mire lo que es la oración. Pedro está orando, recibe la revelación de Dios. ¿Sabe por qué era? Porque había un hombre llamado Cornelio que también oraba. Entonces vemos a un Pedro orando y vemos a un Cornelio orando. ¿Qué hace Dios? Conectando las dos oraciones para llevar a cabo algo glorioso en la vida de Cornelio y de los suyos. Y utilizar a Pedro en algo que él mismo sentía y sabía que si no hubiera sido Dios, nunca lo hubiera realizado. Qué bueno es Dios. Cuando uno ora, Dios se encarga de hacer grandes cosas. Note lo que dice la Biblia. Hechos 1:14. Hablando de la iglesia primitiva. Estos perseveraban unánimes. La iglesia primitiva perseveraba unánimes ¿cómo? En oración y ruego. Con las mujeres. Con María, la madre de Jesús. Y con sus hermanos. Oiga bien. La iglesia que comenzó en el Nuevo Testamento comprendió que la oración y el ruego es indispensable. Y una de las cosas, escucha bien, una de las cosas primordiales que aprendió la iglesia primitiva fue la oración. Oraban. Estaban llenas del Espíritu, porque es que eso es lo que hace el Espíritu. Nos motiva a orar y estar en la presencia de Dios. Cuando usted sienta que no siente estar en la presencia de Dios y siguen pasando los días, vamos a hacer una verificación a ver qué pueda estar pasando. Porque si el Espíritu de Dios está ahí y nos está dirigiendo, nos va a motivar a orar y nos va a ayudar cuando oremos. Y nos vamos a sentir fortalecidos. La iglesia primitiva dice, todos perseveraban, se mantenían constantemente, como unánimes como en oración y ruego, unidos cada día orando. ¿Con quiénes oraban? Con las mujeres. ¿Con quién oró también? Que estaba allí la madre de Jesús, María, la madre de Jesús, también estaba orando. María, la madre de Jesús, también estaba, nos señala la Biblia, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando Dios derramó el Espíritu sobre los que estaban allí, aproximadamente 120, la Biblia dice que también allí estaba María, la madre de Jesús. María, la madre de Jesús, como ser humana, reconoció que también necesitaba de Dios en su vida. Fue llena del Espíritu Santo y también se reunía para orar con la iglesia y sus hermanos. Hechos 2:42. ¿Qué hacía la iglesia? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no en cualquier doctrina. Y una de las cosas que hay en la doctrina de los apóstoles es la oración. De todo lo que enseñan, la oración está incluida. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, la unidad, ese acercamiento, ese amor sincero. No el amor de ventaja, el amor sincero, donde había amor de verdad, unidad de verdad, armonía entre los hermanos. Esos son principios sagrados. ¿Y qué dice? Comunión unos con otros.
¿Cómo estaban participando? Partiendo el pan. ¿Y cómo lo hacían? Y en las oraciones. Había comunión entre ellos en el partimiento del pan y en las oraciones. Para mí es una enseñanza de como decirme, esta iglesia no estaba viviendo desordenada. Pero quiero que le diga por qué razón era que vivía así. Porque el Espíritu de Dios lo estaba dirigiendo. Era una iglesia que oraba, era una iglesia que buscaba de Dios. Era una iglesia donde el poder de Dios se manifestaba. Era una iglesia que no estaba pendiente del otro, de aquel, negativamente. Siempre concentrados en cumplir y hacer la voluntad de Dios. Una iglesia que vive así es una iglesia victoriosa. Una iglesia llena de Dios. Una iglesia llena de poder. Es una iglesia llena de oración. Hechos 3:1 que dice la palabra del Señor. Pedro y Juan subían ¿a dónde? Juntos. Note bien, a la hora 9, la de la oración. Vamos a mirar 4 puntos importantes en este verso. Primero, Pedro y Juan subían juntos. La unidad. El Señor dijo, cuando 2 en esta tierra se ponen de acuerdo para pedir algo, lo van a recibir. La importancia de la unidad en la oración. Pedro y Juan subían juntos. Note bien, ¿a dónde fueron? El segundo punto, al templo. En el templo también se ora. Jesús dijo en cierta ocasión, ¿sabe lo que Jesús dijo? Mi casa, casa de oración, será llamada. ¿Por qué dijo eso? Porque habían personas utilizando la casa de Dios como cueva de ladrones, para cosas que no eran lo apropiado para Dios. La casa de Dios principalmente es para venir a orar. Es para comunicarnos con Dios. Acuérdense lo que hizo Salomón. Construyó el templo. Le pidió a Dios que si desde allí se oraba, Dios escucharía. Dios le dijo, claro que sí. Es el templo, uno de los lugares donde venimos a orar, a interceder, a hablar con Dios. Hacemos otras cosas, pero principalmente es para orar. Cristo lo dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Y luego le dice a aquella gente, ustedes la han convertido en cuevas de ladrones. Porque la casa del Señor, donde se reúnen los santos, primordialmente, escúchame bien, es para hablar con Dios, para orar. Esos son principios sagrados que no se pueden cambiar. Hoy, si no tenemos cuidado, la utilizamos para otras cosas, pero menos para orar. Cuando el Señor dijo que su casa, donde se reúnen sus hijos, es para orar. El tercer punto que quiero que vea conmigo es que dice que iban a orar al templo a la hora 9. Note bien, no dice que era a las 4 de la mañana, ni a las 9 de la mañana, ni a las 12 del mediodía, ni a las 6 de la tarde. A la hora 9. Note lo que dice ahora, la de la oración. Quiere decir que en el templo se había establecido un horario para orar. Si en este lugar se determina, vamos a orar a las 7:30, esa es la hora donde todos debemos venir a orar. O a la hora que se establezca. Entonces, nota bien, importante, a la hora 9, ¿sabe cuál era la hora 9? No era las 9 de la mañana, eran las 3 de la tarde. La hora 9 era las 3 de la tarde. Si se habla de las 9 de la mañana, es la hora tercera.
Las 12, el mediodía, es la hora de las 12. Y la hora tercera es la novena, las 3 horas. A las 3 de la tarde es la hora novena. A las 3 de la tarde dice la Biblia que Pedro y Juan, no está bien, subían como juntos al templo a la hora novena, la hora que se había establecido para orar. ¿Qué surgió? Usted sabe la historia. Cuando iban a entrar, encontraron a la puerta un cojo que estaba pidiendo limosna. ¿Qué le dijeron ellos? No tenemos plata, no tenemos oro, pero en el nombre de Jesús, levántate y anda. Un título muy bonito para predicar: darle a la gente de lo que ya Dios nos ha dado. Darle a la gente de lo que tengo. De lo que tengo, te doy. ¿Qué usted tiene y qué yo tengo? Analicemos lo que tenemos de Dios. También dárselo a aquellos que necesitan. Acuérdense de los 4 leprosos allá en el libro de Reyes, cuando había una hambre terrible y se decidieron irse a Siria. Y cuando llegaron a Siria, Dios había hecho como ruido de caballo de ejército y los sirios dejaron el lugar. Dios tenía un propósito de bendición. Allí llegaron los 4 leprosos. Y cuando llegaron encontraron todo abandonado. Los enseres y todos los de los sirios lo habían dejado. Estaban sorprendidos, cuidadosos. Se dieron cuenta que habían llegado al lugar de bendición. Dios había abierto la puerta. Pero nota lo que dice la Biblia, que después que ellos se beneficiaron y recibieron lo que recibieron, ahora se pusieron de acuerdo, de la misma forma que se pusieron de acuerdo para irse a Siria, porque dijeron: si nos quedamos aquí vamos a morir, si nos vamos para allá vamos a morir, así que no importa, vamos a arriesgarnos. Se fueron para allá con el propósito. Detrás de todo esto, Dios en los asuntos. Se pusieron de acuerdo para irse a Siria, y de la misma forma se pusieron de acuerdo para cuando recibieron la bendición, ellos dijeron: no es justo, no es apropiado quedarnos como está, vamos a avisar al rey de lo que hemos conseguido. ¿Para qué? Para que también ellos reciban bendición. Así tenemos que ser también nosotros. Recuerde, Dios le dijo a Abraham: te voy a bendecir para que tú seas de bendición a otros. Trabajemos, dice la Biblia, para que compartamos con aquel que no tiene, con aquellos que tienen necesidad. Es bíblico. Son principios sagrados que no se pueden cambiar. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Oye bien, subieron los 2 al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Y cuando estaban allí, se encontraron el paralítico, le dijeron: no tenemos oro, no tenemos plata, pero en el nombre de Jesús levántate. Le dieron de lo que ellos tenían. Pero de lo que tengo, te doy. Eso es lo que hay que hacer. Hechos 6:4. Nosotros, que dice el apóstol Pablo, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Cuando llegó el momento donde los griegos estaban dando quejas de que no se estaba también ayudando a las viudas de los griegos, se pusieron de acuerdo para que en las mesas pudieran también participar para los víveres y la ayuda de las viudas de los griegos también. Ahí fue donde se escogieron los 7 varones, los 7 que le llaman 7 diáconos espirituales, para que trabajaran en las mesas, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. No eran hombres carnales, eran hombres espirituales, porque en la obra de Dios siempre hay que tener gente trabajando que sean espirituales, para que se mantengan en lo espiritual. Y allí llegó Pablo, hizo la organización. Ustedes se van a encargar en eso. Miren lo que él dice: y nosotros, y creo que se estaba refiriendo a Bernabé, y nosotros persistiremos, continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
Cornelio y su experiencia, y con esto voy a terminar en el día de hoy. ¿Se acuerda que le dije de Pedro? Que recibió el éxtasis y la visión. Dios lo estaba preparando para confrontar a este hombre llamado Cornelio. Un gentil, no era judío. Pero acuérdense lo que dice la Biblia en Juan 1, 11 y 12. Cuando Jesús vino, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron. ¿Qué dice? Los que creen en su nombre. A eso también le dio potestad, derecho de ser hijo de Dios. Pablo dice que la negación de ellos de aceptar a Cristo fue en realidad, y estoy parafraseando, fue la puerta abierta para los gentiles poder entrar en el proceso de la salvación, en el privilegio de la salvación. Entonces, ¿qué hace ahora Pedro? A Pedro le tocó Dios ministrarle para ir a predicar, a ministrarle a Cornelio. ¿Y qué dice de Cornelio? Hechos 10:4. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? ¿Qué le está pasando a Cornelio? Está teniendo la experiencia con el ángel de Dios, el ser angelical que Dios le envió en visión, porque él oraba. Cornelio oraba. Mire lo que dice el verso, la última parte. Y le dijo, el ángel, el que había tenido la experiencia, le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Qué le está diciendo el ángel? Permítame parafrasear. Es como si el ángel estuviera diciendo, mira, Cornelio, a mí Dios me envió para ministrarte y para darle a ti y a tu familia un gran privilegio de salvación, de llenura del Espíritu, para que ustedes también sean parte integrante del pueblo de Dios. Y le dijo, usted sabe, estoy parafraseando, es como si él lo hubiera dicho, mira, por esa razón fue que yo he sido enviado para tratar contigo. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú orabas, Cornelio, había un Dios que es un Dios que estaba escuchando, que te estaba observando. Cuando tú orabas, quizás nadie te veía, pero Dios te estaba observando. En esta hora hay alguien que tiene que saber esto. Tú no tienes que orar para que la gente te vea. Tú no tienes que orar para que la gente te acredite. Usted no tiene que orar para estar en la lista de los que oran. Tenemos que orar, amén, porque queremos hablar con Dios y estar en su presencia. Porque hemos reconocido que el orar es bíblico y trabaja y es de Dios y es complacencia a Dios. ¿Qué le dijo el ángel? Cornelio, oiga bien, tus oraciones han sido recibidas delante de Dios. Dios te ha escuchado. Es como si le estuviera diciendo, aquí estoy yo, en contesta de tu oración. En los créditos, el crédito que le está dando Dios a tu oración por haber sacado tiempo para orar, aquí estoy yo. Y por favor escuche, la próxima parte, aunque no estamos hablando de limosnas, pero es un principio muy hermoso. Todo lo que usted y yo damos y somos de bendición a la gente, escúcheme, no hay que tocar trompeta. Usted no da limosna, no damos limosna, no ayudamos para que nos pongan en una lista de los que dan, o que nos den un trofeo, o que nos den un diploma, o que nos den una placa. Cuando uno da de corazón. Cristo dijo, cuando des limosna,
Que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda o tu izquierda lo que hace tu derecha. No hagas tocar trompeta delante de ti. ¿Cuál es el significado? Que en la antigüedad todo aquel que daba dinero traía trompetistas para que sonara la trompeta. Tan pronto se escuchaba la trompeta sonar, ya alguien sabía que esa persona había dado ofrenda. En el término nuestro, actualmente, el significado es que todo lo que hagamos, lo hagamos en secreto, porque cuando lo hacemos en secreto, Dios nos recompensa en público. Note bien, yo estoy seguro, no lo dice la Biblia, pero estoy seguro que Cornelio, cuando oraba, no estaba diciéndole a la gente lo mucho que él había orado, ni haciéndolo como dice el Señor a los fariseos. Y lo tengo por ahí, lo vamos a continuar el viernes. Que no oremos como los hipócritas. Porque el hipócrita cuando ora, no ora para agradar a Dios. Ora para que lo estén mirando. De la misma forma las limosnas. Cuando se ayuda a alguien, si lo que queremos es recompensa del hombre, vamos a hacerlo abiertamente con la intención de que el hombre nos dé la gloria por lo que hemos hecho. ¿Sabe lo que dijo Cristo? Que si lo hacemos de esa forma, esa es la recompensa que vamos a recibir. Significa que Dios no nos va a recompensar. Pero cuando lo hacemos en privado, cuando lo hacemos por amor, cuando lo hacemos de todo corazón y no lo publicamos, no estamos mirando, estamos esperando que la gente nos dé la palmada por la espalda, sino que lo hacemos para agradar a Dios y para hacer de bendición a esa persona que está en necesidad, entonces, dijo el Señor, lo hacemos en secreto. Y cuando lo hacemos en secreto, Dios el Padre nos recompensa en público. Así que si queremos recompensa de Dios, no podemos estar haciéndolo para que los hombres nos vean. Tenemos que estar haciéndolo para que Dios sea complacido y agradado y que las personas puedan recibir la bendición de lo que hacemos. Que se olvida Dios de lo que usted da, jamás. Todo lo que usted y yo hacemos, aunque el hombre se lo olvide, aunque a usted o a mí que hacemos quizás el favor se nos olvide, a esa persona se le olvida. A los que quizás esa persona le contó lo que se hizo, se le olvide. Pero escuche bien, a Dios nunca se le olvida todo lo que hacemos para honrar su nombre. Capítulo 6, verso 10 del libro de Hebreos dice que Dios no es injusto para olvidarse de la obra y el trabajo de amor que mostramos hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Se olvidó alguien de lo que hiciste? No te preocupes, que el que no se tiene que olvidar y no se debe olvidar, no se va a olvidar. Y ese es Dios. Y tarde o temprano, su recompensa y mi recompensa, cuando lo hacemos para honrar a Dios, Dios se va a encargar de darla en nuestras vidas. Recuerda, Dios no paga los miércoles, no paga los viernes, y quizás no paga semanal, quincenal o mensual. Pero cuando Dios paga y da recompensa, paga y recompensa bueno. Él da en abundancia. Recuerda lo que dijo el salmista: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. No está diciendo que el pobre al cual hemos ayudado nos va a librar. Dios se va a encargar de librarnos cuando venga el momento difícil. Dios lo va a hacer. ¿Cuándo lo va a hacer? Cuando hacemos todo
para que Él sea honrado y para que las vidas sean beneficiadas, no buscando ningún atributo, ningún beneficio, ningún elogio y ninguna gloria personal, para que Él sea honrado. Nota lo que dice, mirando fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es? ¿Qué es, Señor? Y Él le dijo: tus oraciones y tus limosnas. Tus oraciones y tus limosnas. Note, tus oraciones y tus limosnas. No le dijo oraciones nada más y excluyó las limosnas. No le dijo limosnas nada más y excluyó la oración. Porque Cornelio estaba haciendo las dos cosas que Dios le agradaba: orar y ayudar al que estaba necesitado. Lo dejamos ahí, la experiencia que tuvo Cornelio. Y luego dice la Biblia que por causa de Cornelio orar y por causa de que todo esto que él hizo, note bien, subió al cielo en memoria, recordatorio delante de Dios. Hay un gran mensaje en cuanto a la memoria, y bíblicamente encontramos que Dios no se olvida. Dios no se olvida, y que todo lo que hacemos para honrar su nombre, Dios siempre lo mantiene en mente. Y la historia nos dice que por causa de esto, entonces ahora Pedro por un lado orando, Cornelio por otro lado orando, Dios los une, envía a Pedro Dios envía a Pedro a la casa de Cornelio. Cuando llegó allá, porque Cornelio lo mandó a buscar, porque el ángel le dice que mandara a buscar, note bien, Dios orquestando todo para el beneficio de Cornelio y los suyos, por causa de que oró y fue reconocido en la presencia de Dios. Ahora Dios agarra a Pedro, lo envía, lo manda a buscar, vienen acá. Pedro le pregunta, note bien, porque Dios no le reveló todo a Pedro. Pedro le pregunta a Cornelio: ¿por qué me llamaste? ¿Para qué me quieres? Y ahí le comenzó Cornelio a explicar a Pedro la experiencia que había tenido. Y dice la Biblia que ahí por favor escuche, antes de continuar, Cornelio no estaba solo. Se había conseguido pariente de él y estaban reunidos en aquel lugar. Y Pedro comenzó a hablar y a predicar. Y dice la Biblia que todavía no había terminado de predicar cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos que estaban en aquel lugar. Oiga bien, Pedro tenía un ideal, que había que bautizarse primero en las aguas para luego recibir el Espíritu Santo. Si usted se va al capítulo 2, verso 38, cuando él terminó de predicar, que vinieron aquellos y dijeron: varones, ¿qué debemos hacer? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Y luego dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para Pedro había que primero arrepentirse, bautizarse en las aguas y hacer todo eso para luego recibir el Espíritu Santo. Dios le comprobó a Pedro que no era como Pedro creía, es como Dios quiere hacer las cosas. Dice que no había terminado Pedro de predicar cuando el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban en aquel lugar. Luego que terminó, Pedro dice: bueno, ¿y qué impide ahora que se bauticen? Si Dios también los llenó del Espíritu Santo. ¿Quiere que le diga? En conclusión, ¿cómo comenzó todo esto? ¿Cómo terminó en gran bendición, en gran victoria, recibiendo ellos los gentiles? Ahí fue donde comenzaron los primeros gentiles a recibir salvación. ¿Cómo surgió? Oración. ¿Qué hacía Cornelio? Orando. ¿Qué hacía Pedro? Orando. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Orando. ¿Qué hizo Jesús? Orando. Los apóstoles orando. Daniel orando. Moisés orando. Los profetas orando.
Y la iglesia del Señor hoy en día, orando. Este es nuestro tiempo. Vamos a seguir el orden bíblico. Vamos a seguir lo que dice el Señor. Vamos a seguir la doctrina bíblica, el fundamento de la palabra del Señor. Y una de las cosas de suma importancia en la iglesia del Señor es la oración. La importancia y la necesidad de la oración. Dios te bendiga. Dios te guarde. Creemos que una petición de oración. Vamos a orar en esta hora por Matthew, de 16 años, este jovencito que está bastante grave. Está en un ventilador y aparentemente pues tiene la enfermedad del coronavirus. Y también orar por Jaden González, nieto de la hermana Marisa Morales, que también necesita la oración. Y ahora todos unidos, ahí donde usted está, yo aquí y usted ahí, vamos a unirnos para orar por estas vidas. Yo voy a poner mi mano aquí arriba en estos nombres, un símbolo de contacto, y vamos a pedirle al Señor unidos. Y por el resto de necesidad de hermana Luz y su familia, que también perdieron un familiar, creo que en el día de ayer o en el día de hoy. Vamos a orar por ellos, por Luis, hermana Luz y la familia, y todos los familiares allá en Chicago. Vamos a orar por todos estos hermanos, por esta vida que tiene necesidad, por la lista de oración que siempre oramos todos los martes, orar los unos por los otros, para que el Señor extienda su mano de misericordia. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, presentando a ti, Señor, estas vidas que en esta hora necesitan un toque de tu mano poderosa. Padre, te pedimos por este joven, por Matthew, para que tú lo toques, mi Señor. Mire esta enfermedad, Señor amado, que le ha llegado, Señor, a su vida. Te pido que tú lo restaures. Tú tienes el poder para hacerlo. Nosotros oramos y te pedimos porque sabemos que tú lo puedes hacer. Te pedimos también por Jaden González, para que tú extiendas tu mano sobre este joven, mi Señor. Haz esa obra que solo tú puedes hacer. Reprende todo aquello que no es tuyo, todo aquello que es contrario a tu voluntad. En el nombre de Jesús, que tu palabra gloriosa reprende y remueva lo que no es tuyo. Señor, la familia de la hermana Lucy, su hijo Luis y la familia ya en el norte, te pedimos por ellos para que tú les des fortaleza. En estos momentos les dé el confort que ellos necesitan. Y todos aquellos hermanos que en esta hora necesitan un toque, Dios, de tu mano poderosa. Extiende tu mano sobre ellos. Haz esa obra que solamente, mi Señor, tú puedes hacer. Gracias porque sabemos que tú lo haces. Siempre tú haces mucho más de lo que nosotros pedimos y esperamos. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Recibe la gloria, recibe la honra y permite que esta tu palabra no sea parte de nuestra vida. Hoy más que nunca necesitamos hablar contigo, venir ante tu presencia, dialogar, comunicarnos, conversar. Tú estás presto para escucharnos y hacer lo que solamente tú puedes hacer. Te pido por cada petición de cada uno de nuestros hermanos y las vidas que en esta hora necesitan, que tu mano de bendición sea extendida. Muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios le bendiga y nos vemos, si el Señor lo permite, el viernes a las 7:30 para continuar la enseñanza sobre la oración. Dios le bendiga y que descanse.